Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una capacitación Zoom del sistema de contabilidad de Perseo. Muchas gracias por la presencia y vamos a comenzar con la parte del tema de hoy, que vamos a hablar sobre algunos procedimientos nuevos que se han incluido ya en el sistema, en las nuevas actualizaciones, como también algunos parámetros iniciales, ¿no? Sobre todo las empresas que recién comienzan a iniciar la parametrización del sistema. Eh, por favor, si tienen alguna consulta, háganmele llegar para poder resolver el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, como primera parte, nosotros en algunas consultas que se han realizado, de acuerdo a las últimas resoluciones que ha tenido en el SRI, hemos visto que es necesario, por ejemplo, poner las leyendas acerca de las personas naturales o jurídicas que son agentes de retención, como también alguna leyenda adicional en la que se tiene que generarse en los comprobantes de los comprobantes electrónicos sobre la leyenda de microempresa. Entonces, eso se encuentra ya actualizado en el sistema y parametrizado y tenemos que habilitarlo. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, ponemos primeramente ingresando al sistema. Vamos a verificar algunos parámetros en esta parte. En administración tenemos en las opciones de datos de la empresa, vemos que aquí se han habilitado estos dos botones, como vemos aquí que dice agente de retención y microempresa, ¿no? Entonces, en el caso que le haya llegado la notificación de ser un agente de retención, es necesario que nosotros lo habilitemos este visto de manera que la leyenda que salga en los comprobantes salga de agente de retención, que viene a ser a partir del 1 de octubre, y en el sistema ya se encuentra activado esa opción, ¿no? La otra sería, por ejemplo, en el caso que sea microempresa, no es agente de retención, entonces no podemos habilitar en este caso los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en microempresa va a salir la leyenda de régimen de microempresa. Bien, el momento que nosotros habilitamos este botón de microempresa, en el sistema lo que va a cambiar es a más de la leyenda, el momento que, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a hacer alguna compra, vamos a ver que va a aparecer, por ejemplo, la parte de acá abajo no se va a habilitar para hacer retenciones. Entonces, pero en el caso que sí necesitamos, porque hay ocasiones o en algunos tipos de compras especializadas, que sí se genera una retención, entonces tenemos que habilitar, aquí dar clic y se va a habilitar en la parte de abajo, ¿no? Eso cambiaría en la parte si nosotros habilitamos esta opción. Vamos, por ejemplo, a quitarla. Si quitamos, desaparece la leyenda en los comprobantes electrónicos y está bajo término del régimen normal. Entonces, cuando generamos una compra, vemos que se ha activado, ¿no? Todas las opciones acá. Bien, eso en uno de los cambios. Se ha activado también acá el módulo de activos fijos. Acá tenemos, por ejemplo, está en desarrollo aún no se tienen los permisos para visualizar en pantalla, pero próximamente lo vamos a activar de manera que este módulo ya se lo pueda, por ejemplo, administrar por departamentos o grupos o los custodios que vienen a ser, por ejemplo, las personas que hacen el cuidado, ¿no? O sea, están a cargo de los activos fijos, además de mantenimientos. Entonces, todos estos procesos ya se los está habilitando para la próxima versión que va a salir próximamente, en los cuales estaríamos ya dando la respectiva capacitación. Bien, entonces, de igual manera, vamos acá a revisar algunos parámetros también que son necesarios, ¿no? En la parte, por ejemplo, de usuarios, nosotros tenemos que ingresar. Generalmente el sistema viene de fábrica con un solo usuario. El usuario que es el principal, en los cuales se creó la empresa, pero es importante, por ejemplo, que no lo compartamos
ya que a veces sucede que queremos utilizar este mismo usuario 2 personas o 3 personas al mismo tiempo y no creamos los usuarios adicionales. De esta manera no va a permitir que el otro usuario ingrese. Entonces le va a salir un mensaje en el que va a decir que ya está utilizado el usuario y no puede acceder. En ese caso, la recomendación sería que no comparta su clave, sino que ingrese a los demás usuarios del sistema para que cada uno lo trabaje por separado. El momento que nosotros tratamos de ingresar, se puede bloquear y habría que esperar 15 minutos para que el sistema automáticamente lo desbloquee y nuevamente lo volvamos a ingresar. Eso en cuanto a la parte. Es necesario también que cuando nosotros tengamos el usuario, miren, acá tenemos todos los permisos. Cuando se va actualizando nuevos módulos en el sistema, acá los permisos también tienen que actualizarse. Por lo tanto, es necesario que nosotros demos clic en la opción de actualizar permiso para poder acceder a la parte de los permisos de los nuevos módulos que van apareciendo. Por ejemplo, acá tenemos, miren, el de activos fijos. Entonces ya esto no había antes, ahorita se lo ha activado. Y gracias a la opción de actualizar permisos, nosotros ya podemos nuevamente configurar, ¿no? Para cada uno de los usuarios. Bien. Otra consulta también que es recurrente es la configuración de los parámetros o de la facturación electrónica. Bueno, para las empresas que tienen facturación electrónica, por ejemplo, hay algunas que ya lo han manejado desde antes, ya son empresas que ya estuvieron en marcha con facturación electrónica, por lo tanto, tenemos que simplemente agregarla a la firma y continuar con la facturación electrónica. O en el caso, hay empresas en cambio que van por primera vez a utilizar la facturación electrónica. Entonces, ¿cuál sería? Las empresas que ya están en marcha, que ya se utilizaba en otros sistemas o ya lo utilizaban a través de los programas que tiene el SRI, tendríamos que simplemente irnos a la opción donde dice parámetros de facturación electrónica y agregar la firma. Aquí, por ejemplo, nosotros acá teníamos que escoger las opciones de pruebas o producción. Cuando la empresa es nueva y recién va a utilizar, primero tiene que escoger en ambiente de pruebas. ¿Ya? Solicitar al SRI, abriendo el portal del SRI, hizo hacer una solicitud de manera que en el sistema contable hacer una prueba significa hacer una factura, algún documento electrónico y enviar. Para de esta manera comprobar de que ese documento electrónico haya llegado al SRI y que lo haya autorizado. Una vez que ya es exitosa la prueba, se puede anular la factura. E inmediatamente en el portal del SRI se tiene que hacer otra solicitud ya de producción. Entonces le cambiamos acá y ahí ya estaríamos realmente haciendo nuestros comprobantes, ¿no? La forma en que nosotros agregamos aquí nuestro firma electrónica tenemos que solicitar en archivo. El archivo es de una extensión .p12, no se maneja en token, por ejemplo, en Flash. El sistema no funciona con Flash, aunque sí también es una firma electrónica, pero no se le podría configurar. Entonces, necesariamente al tratarse de un sistema necesitamos que sea en archivo, ¿no? Y además del archivo viene con la respectiva clave. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la clave y el archivo, tenemos que agregarlo. Bien, aquí por ejemplo yo no tengo un archivo, vamos a buscar de pronto acá. Aquí por ejemplo, mire, tengo algún archivo P12, no lo tengo. Entonces, bueno, es un archivo en el que me permite primero agregar, luego tenemos que digitar aquí la clave o firma digital y luego tenemos que enviar. Una vez que ya lo enviamos, tenemos que guardar el documento. Entonces, automáticamente en esta opción le va a decir la fecha en el que se tiene que caducar y los días que faltan. El sistema lo va a avisar. Por ejemplo, cuando ya está por caducarse unos días antes, le va a emitir un mensaje que ya tiene que actualizar este archivo. Este archivo tiene que solicitar nuevamente hacer el trámite al proveedor de la firma electrónica, puede ser Security Data, Registro Civil, nuevamente pedir el archivo, uno nuevo, y nuevamente hacer el proceso de modificación para agregar, de manera que se le extienda el certificado por más días. Adicionalmente, aquí vemos en algunos pestañas, por ejemplo, estas aquí vienen con el sistema.
Hay algunos campos que tienen una observación en la factura. Por ejemplo, si nosotros activamos esto, me va a permitir escribir alguna observación adicional que salga en la impresión del RIDE. Todos estos se llaman consultas SQL y me permiten para generar lo que es la información del XML para el envío de los comprobantes electrónicos. Suele suceder que por alguna razón o actualización esta parte puede estar vacía. Entonces, por ejemplo, si nosotros aparece así, nosotros seleccionamos, por ejemplo, miren, y nuevamente vuelve a aparecer. Se vuelve a generar nuevamente, ¿no? Hay ocasiones que esto, por alguna actualización o alguna razón, no lo tiene y el momento que hace la guía de remisión no lo puede autorizar. Le dice falta un SQL. Entonces, es por esta razón. Lo único que tenemos que venir es acá, actualizar. Ingresamos a estas opciones. Se le puede dar doble clic. Voy a borrarle nuevamente para que lo vean. Aquí, miren, con el mouse podemos dar doble clic y se genera nuevamente. Entonces lo guardamos y ya tenemos restituido estas opciones, ¿no? Bien. Es importante también, además de la factura electrónica, acá tenemos esta opción que es los parámetros SMTP. Estos parámetros de SMTP no son más que la configuración del correo que es necesario para enviar los comprobantes electrónicos. En algunos nosotros, si ustedes revisan acá, nosotros ingresamos este correo, ¿ya? Entonces, de los cuales viene por default en el sistema, pero es el correo que pertenece a Perseo. Si usted, por ejemplo, necesita su correo, lo que se tendría que hacer primeramente es modificar estas opciones que vemos acá, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a modificar en el caso que usted tiene un correo en Gmail. Lo que se recomienda siempre es generar un correo de Gmail y que sea un correo nuevo en el cual me permita solamente el envío de documentación. No se recomienda tanto utilizar un Gmail que se lo está utilizando de la empresa porque la cantidad de envíos de facturas se va a generar mucha, o si no, a veces los usuarios le cambian la clave al Gmail y de pronto ya deja de enviar. Entonces, a veces nos olvidamos que acá, si cambiamos en el Gmail, también tenemos que cambiarlo aquí mismo. Bien, entonces, si nosotros necesitamos esto, vamos a revisar una imagen acá para poderlo ver cómo sería la configuración. Bien, aquí por ejemplo, en el caso, miren, dice en servidor SMTP tenemos que escribir smtp.gmail.com. No necesariamente lo que nosotros tenemos aquí, porque esta es la configuración en Perseo. Dice Pro Turbo. Esta sí está funcionando y está enviando normalmente, pero lo que va a cambiar es que es un dominio propio de Perseo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en Gmail, tenemos que poner smtp.gmail.com. Aquí ponemos nuestro correo en Gmail. El puerto siempre va a ser 587. Tenemos que poner las claves y ponemos validar y guardar. De esta manera tenemos nuestro correo, nuestro propio correo de Gmail y que igual, por ejemplo, le serviría para abrir los correos y en la parte de enviados verificar que han sido enviados al cliente, ¿no? O las retenciones del proveedor. Entonces, esta parametrización lo puedo revisar en su sistema, pero es necesario que lo cambiemos aquí, ¿no? Si lo dejamos aquí, entonces estamos utilizando el correo propio de Perseo en ese caso. Algo adicional para que funcione es la configuración del correo. Voy a hacer una configuración en Gmail, no de esta configuración, porque esta configuración pertenece a la empresa, pero si vamos a suponer, yo tengo aquí un correo en Gmail, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, la cuenta, tengo aquí una cuenta que se llama Contactos Pegasus y podría ser la cuenta que usted utilizaría para la facturación electrónica. Entonces, ¿cuáles serían dos parámetros que tenemos que añadir adicionalmente al correo? Uno sería, por ejemplo, gestionar la cuenta. En esta cuenta existe la opción de seguridad. En seguridad
en la parte de abajo, más abajo, hay una opción que dice acceso a apps menos seguras y tenemos que activar esto. ¿Esto qué es lo que, de esta manera? ¿Qué es lo que va a permitir esto? Es abrir la opción a Perseo para que pueda emitir el comprobante electrónico. Si no lo obtenemos, entonces el sistema le va a generar un error en la pantalla aquí en el momento que pone validar. La idea es que salga este mensaje que dice conexión exitosa. Si no le sale y le sale un mensaje de error, vamos a suponer que aquí tiene su correo en Gmail. Significa que el acceso está desactivado. Tenemos que activarle. Esa sería la primera opción. Vamos a repetir los pasos para nuevamente volverlo a hacer. Entonces, es la gestión que tenemos en administrar la cuenta. Nos vamos a la seguridad y en la parte de abajo está el acceso de apps. Entonces, está puesto sí, tiene que estar puesto. Si le ponemos acá desactivado, acá está activado. Ese es el primer paso. El siguiente, nos faltaría uno más, es ingresando al correo en Gmail. Podemos nosotros verificar los envíos de nuestros correos en la parte de enviados. Aquí podemos, por ejemplo, revisar todo lo que se envíe. Si vemos aquí, son envíos de las facturas electrónicas hacia los clientes. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que irnos a la rodelita de configuración. En Gmail es el segundo paso. Y ponemos ver toda la configuración. Entonces, en esta opción, escogemos la opción de reenvío y correos POP y MAP. Y tenemos que escoger habilitar acceso IMAP. Bien. Con estas dos opciones es suficiente como para que ya funcionen los parámetros en el caso que le genere error. Suele pasar que está cambiada la contraseña y por más que a pesar de que está puesto estas dos configuraciones no valida y no sale la opción de conexión exitosa. En ese caso tendríamos que solamente cambiar la clave del correo. Le cambiamos la clave del correo y nuevamente nos vamos a los parámetros y le actualizamos el correo nuevo que ya le cambiamos. Es decir, hay que cambiarle en el Gmail y hay que cambiarle acá. Debe estar en los dos, deben ser el mismo. Entonces, una vez que ya lo guardamos, entonces ahí sí ya nos va a funcionar. Es en cuanto a las configuraciones en la parte de la facturación electrónica. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente ya con el hecho de haber puesto las configuraciones de la firma y además del parámetros de SMTP, adicionalmente a esto tenemos que parametrizar en el módulo de ventas todo lo que son las secuencias. Es decir, si nosotros ya vamos a trabajar con facturación electrónica, tenemos que tener aquí añadido cuáles van a ser los puntos de emisión que va a trabajar con el sistema. Es decir, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser los establecimientos, si usted tiene una matriz, si tiene sucursales, si está, por ejemplo, el punto de emisión está abierto, o está cancelado. Es decir, esa información tenemos que ingresarlo acá en las secuencias para poder facturar. Normalmente en el sistema viene con los comprobantes electrónicos ya establecidos con el 001, 001. Pero no necesariamente esos son los que usted tiene activado. Son los que siempre el SRI lo pone, local 001 y le pone el punto de emisión 001. Pero puede ser que usted tenga el 002 porque abrió una nueva sucursal, 003, etc. Entonces, esos puntos tenemos que ir agregándolos en el programa. ¿Cómo se los agrega? Poniendo aquí en el más. Entonces, si nosotros vamos a tener una facturación electrónica nueva, digamos que es solamente para el móvil, entonces 001 y aumentamos un número, por ejemplo, ¿ya? O puede ser el punto de emisión. Este es el local y aparte viene el punto de emisión 06, puede ser el 7, puede ser el 8. El punto de emisión en factura electrónica se puede agregar sin necesidad de hacer ninguna solicitud al SRI. Y aquí tenemos que activarle la opción de electrónico y ponerle la secuencia. Entonces dice el local, el punto de emisión 8 y comenzamos con la numeración. Le ponemos guardar y ya tenemos, por ejemplo, una secuencia para un vendedor, por ejemplo, un facturador que va a utilizar un celular, por ejemplo, el móvil en el sistema. Entonces es necesario que las personas que van a trabajar con el móvil se los cree una secuencia exclusivamente para ese facturador.
No podemos compartir, por ejemplo, una persona que va a facturar con el mismo número y otra persona que utilice en otro punto de emisión con el mismo número, porque se van a cruzar. Entonces tenemos que darle una autonomía, una serie distinta para cada facturador o punto de emisión. Al tratarse de factura electrónica, no se puede compartir el punto de emisión. Entonces, de esta manera, si tenemos otra persona, por ejemplo, va a ser la facturación y va a utilizar el móvil 001 y ahora va a ser el 009 porque va a trabajar con otro móvil, también va a ser electrónico. Por lo tanto, 001, 009. Y ya tenemos para otra persona que va a trabajar con el móvil. Asimismo, en el caso que tengan notas de crédito, notas de débito, en fin, tendremos que darle su propia parametrización. Una vez que tenemos las secuencias claras, decir cómo se va a trabajar, esto a propósito se lo puede consultar en las consultas de, si nosotros tenemos en las consultas de RUC, ahí podemos ver cuáles son nuestros puntos de emisión que se encuentran activos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos consultar, digamos, vamos a ver, por ejemplo, vamos a consultar alguna empresa, ¿no? Vamos a poner aquí, supermercados La Favorita, por ejemplo. La búsqueda no genera resultados. Acá abajo. Es Corporación La Favorita. Ah, perdón, disculpe, sí, muchas gracias. Ya. Ya, vamos a buscarle mejor así, ¿ya? A ver, pongámosle RUG. A ver. No lo puedo copiar. Es que mi mouse está... Ya. Ok, entonces acá tenemos los establecimientos. Entonces acá, por ejemplo, ya podemos ver aquí, miren. Entonces cada uno implica una numeración y vemos si se encuentra abierto o cerrado. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos esta opción de cerrado y lo parametrizamos acá en el sistema, nos va a generar error en el momento que queremos autorizar. Entonces, dependiendo de nuestro local, tenemos que revisar cuáles se encuentran cerrados, cuáles están abiertos y depende de eso, tenemos que ingresarnos al sistema y registrarlos en la parte de secuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un sinnúmero de ejemplos que se los ha venido utilizando porque al tratarse de una empresa de demostración se han creado de manera en desorden, ¿no? Entonces, generalmente en el sistema no viene así, viene con 5 que son en facturación electrónica, pero viene como un ejemplo. Entonces, hay que determinar cuáles son los que nosotros tenemos para realizar la respectiva modificación, por ejemplo, ¿no? No sé si tienen de pronto alguna consulta hasta aquí. Ok. Bueno, entonces, una vez que nosotros vemos las que son las secuencias, tenemos que ir a registrar ahora sí a todo lo que son los vendedores. Aquí como tengo varios vendedores, igual son los facturadores o vendedores, o puede ser facturador y vendedor también. Entonces, hay que ir parametrizando o creándoles. El sistema viene con 3. Viene cajero 1, cajero 2 y cajero 3. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo,
2 personas que manejen el móvil, hay que crear también aquí para cada uno. Y, por ejemplo, el otro puede ser un punto de emisión que está dentro del local, entonces hay que crear otro facturador y relacionarlos con las secuencias. Por ejemplo, este que vemos aquí, Carlos, yo, por ejemplo, le he puesto 001 porque se va a hacer cargo solamente de ese punto de emisión. Y se me hace más fácil poderlo, por ejemplo, ubicar a que este facturador pertenezca a este punto de emisión. Por esa razón le pongo 001 y 001. Entonces, acá en la parte de abajo va el sistema a generar varias pestañas en las cuales me sirven para parametrizar al vendedor, al facturador. Si, por ejemplo, yo le activo este botón de facturador, le desactivo, miren, se deshabilita todas estas opciones. La opción de vendedor simplemente es para registrarlo, pero no va a ser la persona que digite las facturas. Entonces, si no le habilitamos el botón de facturador, no podemos ingresar facturas. Simplemente es un vendedor y eso sirve para que el facturador lo escoja para obtener reportes de ventas por vendedor en el momento de facturar, por ejemplo. Entonces, si lo activamos, entonces ahí sí me va a permitir, por ejemplo, poner los parámetros generales. Digamos, permite modificar los precios en las facturas. Si no quiero, por ejemplo, que mi política en la empresa es que salga automáticamente el precio y que el facturador no modifique esos precios, entonces debería desactivarlo. Acá, por ejemplo, permite que seleccione los precios en el sistema y como poner hasta 5 precios de venta. Entonces, si yo no quiero que escoja los precios de venta, sino que simplemente salga el precio 2 siempre, o salga el precio 1, entonces yo le deshabilito y saldría solamente el precio 1. Acá, por ejemplo, no quiero que modifique los descuentos, yo le voy a quitar. Si permite modificar descuentos, yo acá le puedo poner también hasta un descuento máximo permitido. Puede ser administrador. Acá, por ejemplo, dice, permite modificar las secuencias. La secuencia se refiere al número de la factura. Por ejemplo, si nosotros tenemos facturación electrónica, la consulta sería, ¿queremos que permita modificar el número de una factura? Entonces, la respuesta en este caso, la recomendación sería que no permita. Porque esa secuencia viene a ser automática y va al SRI, entonces no tenemos que permitir que se regrese o cambie porque ya fueron facturas utilizadas o nos adelantemos a la numeración. Entonces, la recomendación es quitarle el visto para que no se permita esa secuencia. Acá, por ejemplo, manualmente secuencias. Esto, por ejemplo, me permite coger diferentes secuencias, digamos, intercambiarme de la 001 a otra. A una 001, 002, a una 001, 003. Es decir, a mí me permite cambiarme de una secuencia a otra secuencia. Puede ser que tengamos, por ejemplo, una persona que facture y que haga o se esté igualando, tenga una secuencia para igualación, que intercambiamos entre secuencias físicas, en secuencias electrónicas, es decir, podría activar esta opción y el sistema lo va a permitir, ¿no? Esto acá, en el caso que tenga más almacenes, me va a permitir que el facturador escoja los almacenes, que pueda facturar de diferentes almacenes en la misma factura. O si queremos que solo genere desde este punto solo de un almacén, entonces yo lo quitaría, ¿no? Para que solo coja de un almacén. ¿Permite modificar IVA? Eso no le cambiamos. Entonces, una vez que ya tenemos definido estos parámetros de aquí, ya continuamos a seleccionar que Carlos escoja de qué almacén solamente y únicamente va a vender. Entonces, si yo quiero que venda más de otros almacenes, yo también puedo escoger para que en el momento que facturamos tenga la opción de escoger diferentes almacenes. Este botón principal es el que va a salir de primera mano, de primer vistazo, es decir, entramos a la factura y va a salir el almacén principal. O entramos a la factura, va a salir el nombre prensa, ya dependiendo cómo le queramos sacar, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas empresas podrían tener diferentes cajas para cada punto de emisión. Si, por ejemplo, usted tiene un punto de emisión en un local, otro punto de emisión en otro local, es preferible que cree las cajas de local 1, las cajas de local 2, las cajas de local 3 y lo relacione con su respectivo facturador. De manera que tenga los reportes de las cajas para cada punto de emisión y hacer los cierres de caja. Formas de pago, acá por ejemplo, el momento que queremos facturar,
va a haber diferentes formas de cobro. Los clientes me pueden pagar en efectivo, crédito, cheque, tarjeta o depósito. Entonces, si yo lo activo esto, me va a permitir escoger cuáles van a ser las formas de cobro. Si yo digo, no, quiero que solamente mi facturador siempre venda crédito y después hacemos el cobro aparte. Entonces le activamos esto y ya no va a tener las opciones para, por ejemplo, escoger efectivo, cheque u otras opciones, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros, de la política que le pongamos. Aquí están las secuencias que vimos hace un momento. Yo puedo, acá van a estar las secuencias que creamos. Acá están las del móvil. Si va a ser una persona que va a manejar el móvil, entonces tenemos que solo activarle que maneje solo ese móvil. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos, yo tengo acá activado que puede escoger entre facturas físicas, notas de crédito. Acá tengo una factura electrónica también. Acá está activado otro botón que es la factura física de Carlos. Bueno, en fin, las tarifas, puede escoger que coja las diferentes tarifas o precios de venta que tienen los productos. Acá tenemos, por ejemplo, cuál va a ser el precio principal que quiero que salga en la pantalla. Acá, por ejemplo, tenemos otra opción en el caso que este facturador va a utilizar el móvil. Si queremos que vea todos los clientes de todos los vendedores, se lo activa. Si queremos que solamente vea los clientes de este vendedor o de este facturador del móvil, solamente le desactivamos y va a ver los que le pertenecen o ha creado. Este historial de facturas es para que salga en el celular, en el móvil. Aquí puede ver el historial de las facturas hasta 30 días, máximo que se guardaría en el móvil. ¿Ya? Intervalo de capturas coordenadas por minuto, esto sirve para la geolocalización. Dice que cada 10 minutos el sistema, al momento que en el celular le tenemos activado, por ejemplo, la ubicación en el mapa, el GPS, etcétera, va a guardar esa captura en la memoria del celular y lo va a enviar acá al programa para que se sincronice la localización, ¿no? Bien, las contraseñas. Aquí siempre tiene que tener una contraseña para cada facturador. Se recomienda que sea una contraseña corta y esta contraseña tiene que ser distinta a los otros facturadores y lo que determina es los parámetros del vendedor, ¿no? Entonces lo guardamos y una vez que ya tenemos esto parametrizado, entonces el momento que vayamos ya a hacer una factura, por ejemplo, vamos a verificar todo lo que los parámetros que hemos hecho del facturador, ponemos la clave y vemos aquí. Primero la secuencia. Vemos acá que existe las secuencias que le hemos puesto los vistos. Factura física, electrónica. Aquí se encuentran, por ejemplo, las opciones. Le hemos puesto para que pueda escoger los precios de venta. Acá escogemos, le dimos la opción para que escoja diferentes 3 almacenes. Acá podemos escoger que este facturador, el de arriba no se puede modificar a qué vendedor pertenece esta factura. Siempre me va a salir, por ejemplo, el consumidor final. A propósito, el consumidor final no se puede facturar un valor mayor a $200 porque va de acuerdo a la norma tributaria. Entonces, acá, por ejemplo, si yo intento facturar un valor superior a eso, no me va a permitir el sistema. Vamos a un ejemplo para ver. Yo quiero vender, por ejemplo, un reloj. Vale $600, entonces lo guardo. No se pueden los documentos equivalentes a $200 es consumidor final. Por esa razón, a un consumidor final desaparece el cobro a crédito. No existe, no puede haber un consumidor final que le vendamos a crédito. Porque después, ¿cómo lo cobramos? Entonces desaparece la opción esa, ¿no? ¿Qué también podemos? Podemos quitar con este botón y aquí también podemos crearlo automáticamente. Un RUC, por ejemplo, de un cliente nuevo, a más de las opciones que tenemos de aquí esta opción de clientes para crearlos, también podemos crearlo automáticamente desde aquí. Vamos a hacer un ejemplo de creación de un cliente. Vamos a buscar aquí igual un RUC. Ya yo tengo aquí, por ejemplo, unos RUC que los utilizo para los ejemplos.
aquí tengo de varios clientes, hagamos ejemplo de Adecor, por ejemplo, esta empresa que no la tengo creada ahí. Entonces, lo que hacemos es, ponemos el número de rubro, le consultamos al cliente y le damos un enter. Entonces vemos que el sistema lo toma o le descarga automáticamente de la base de datos nacional del registro civil, por ejemplo. Esta base de datos, ojo, no es del sistema. Podría estar desactualizada. ¿Por qué? Porque son los datos del registro civil. Entonces el cliente Veloz David no tiene actualizado en el registro civil. Por lo tanto, tenemos nosotros que poner los datos que nos faltaría. Pero nos ayuda a la creación de forma más rápida, ¿no? Vamos a ver, luego tenemos una consulta. Un minuto ya. Vamos a revisar acá. Carlos, ¿cómo está? Una consulta, tal vez usted me solicitó alguna consulta. Ok, bueno. Entonces, estos datos que están aquí, claro, si está desactualizado, no pertenecen los datos al sistema contable. Estos datos son externos. Entonces, lo que hace el sistema es facilitarnos el procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque coge, como les decía, los datos que son que no son ingresados por per se. Entonces, si nos ayudan, por ejemplo, entonces aquí vamos a poner algún dato. Solo como un ejemplo, ¿no? Entonces aquí ponemos este correo, lo guardamos. Ya tenemos esto creado ya en el sistema. Adicionalmente, ok, una consulta de Carlos. Dice, ¿cómo puedo hacer las retenciones de los cobros con tarjeta? Perfecto, ya vamos a revisar en este momento. Hagamos un ejemplo de una factura y los cobros con la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿ya? Hagamos justamente esta factura. Aquí, por ejemplo, yo quiero vender el reloj. Ya escojo, me sale la existencia. Si yo marco y pongo este botón de ver existencias, yo puedo ver, por ejemplo, qué existencias tengo en las diferentes bodegas. Mire, tengo 2, en este almacén 2. En el municipio tengo 10, en esta sucursal 10 y así, ¿no? Pero yo solamente puedo facturar de mis bodegas asignadas. Entonces, si yo tengo asignado, escojo, estoy vendiendo de la bodega de almacén principal. Si quiero vender de otra bodega, entonces yo tendría que modificar de la prensa o Solanda, de las bodegas que yo tengo activadas. Me sale el precio de venta y yo le activé que sí pueda modificar los precios. Entonces, puedo ser incluido o más IVA. Por ejemplo, en este caso, está como incluido el IVA. Le vemos que acá los 535 lo desglosa, pero yo estoy poniendo los precios que les digo a mis clientes, $600, pero el sistema a la final los desglosa. Esto es por la parametrización que ya está en el programa. Bien, entonces, para completar, por ejemplo, el proceso del cobro con tarjeta de crédito, vamos acá a la forma de cobro. Aquí tengo el botón de tarjeta de crédito. Vamos a escoger aquí, clic, y tengo que tener aquí, la forma de pago del SRI le sale automáticamente, así que tenemos que dejarle como tarjeta de crédito, pero la caja, la recomendación sería crearse una cuenta que se llame caja tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para que me permita o me facilite los procesos de liquidaciones del voucher que tiene el sistema. Además, yo puedo crearme todas las tarjetas que yo pueda utilizar con mis clientes. Esta opción se lo crea en la parte de ventas mismo. Ya vamos a revisar esa parte. Entonces, miren, en esta parte que está acá a la izquierda, dice tarjetas de crédito. Esta es la que crea estas que están acá. Entonces, si pongo aquí Visa, yo registro el número del voucher. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que ya tenga creado con tarjetas de crédito, entonces yo puedo hacer el proceso de liquidación de un voucher y registrar las retenciones que me han sido efectuadas, como también la comisión. Entonces, ¿quién nos retiene? Eso sería el banco. Entonces, un parámetro para que funcionen las tarjetas de crédito es que en los clientes tenemos que crearnos el banco o la institución financiera,
que nos hace la retención. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo Banco del Pichincha y tenemos que ponerle aquí clic donde dice entidad bancaria. Este parámetro me permite hacer la liquidación del voucher. Le vendemos al cliente, el cliente no nos hace la retención, el que nos hace la retención es la institución financiera y nos retiene también la comisión, nos cobra la comisión. Bien, entonces vamos a hacer el proceso de la liquidación del voucher. En la parte de tesorería hay el botón de liquidación de vouchers. Bien, entonces lo que vamos a filtrar aquí va a ser, por ejemplo, el día de hoy, porque es el ejemplo que estamos haciendo del día de hoy. Y vamos a escoger justamente la cuenta de la caja tarjetas de crédito que escogí el momento de utilizar la forma de cobro. Y si filtramos, vamos a tener aquí todas las opciones aquí de las tarjetas de crédito. Me van a aparecer todas lo que son tarjetas de crédito. Todas las formas de cobro. Entonces, lógicamente, el banco me va a emitir una retención. Aquí pueden haber 2 o 3 o 4. Bueno, las que tengan, porque puede ser un lote. Entonces, el número de lote podría el banco hacerme la retención por un lote de facturas. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer acá es dar clic aquí a las que pertenecen a ese lote de retenciones y aplicamos el botón de retención. Entonces aquí me van a aparecer 2, 3, 4. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicar aquí el total de las retenciones que me emitió el banco. Entonces, por ejemplo, me puede dar un comprobante de retención. Pueden ser 4 facturas. Entonces, en la parte de acá tenemos que escoger el código de retención. La base es la suma de todas. La base es la suma de todas y el sistema lo calcula automáticamente. Este valor yo lo tengo que registrar aquí. 16.50. Esa es la retención. Y la comisión viene a ser el valor que me cobra. Lo pongo acá. Y en la parte de la izquierda busco el banco. De ahí la razón que el Banco del Pichincha lo creamos como cliente. Por eso apareció acá la fecha de la retención. Y aquí vamos a poner el número del comprobante de retención. Lo guardamos. Y acá me está faltando, ¿qué más? No tengo nada más y ya está hecho esto. A ver, 16.50 la comisión. Sí, ya está guardado. Ya está actualizado. Entonces, una vez que hemos terminado nuestro procedimiento, si revisamos en este botón de acá, a ver, vamos a revisar si ya está aplicada la retención. No sé si se me contabilizó. Ah, ya. Vamos a revisar, por ejemplo, el botón. No está activado. A ver, ya vamos a revisar el asiento contable en la parte de contabilidad. Vamos a filtrar del día de hoy. Retenciones de voucher, miren. Entonces acá vemos que se ha generado impuestos retenidos, los 16.50, incluso la comisión está aquí, y se va contra la cuenta de caja tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ahí lo que faltaría ahora es, por ejemplo, el valor que nos acreditaría el banco. Entonces, dentro de la misma opción de liquidación de vouchers, yo puedo aplicar ya, en fin, el valor de esta acreditación, que son 573. Por ejemplo, le podemos poner nuevo. Le damos clic en este botón y vemos que el valor de acreditación, que son los 600 de mi factura, menos las respectivas retenciones o comisiones, el banco me va a acreditar 573, en los cuales yo puedo hacer ya el depósito desde aquí mismo. Por ejemplo, aquí le vamos a poner ya el número del depósito, liquidación de vouchers. Entonces acá, por ejemplo, el beneficiario,
Lo guardamos. Entonces acá le vamos a poner el botón de imprimir. Acá vamos a poner este botón de contabilizar y ver. Y vemos que también se ha generado la transacción. Bien, se cierra la cuenta de caja de tarjetas, más los $23 y se hace cero. Esta cuenta de caja tarjetas de crédito se va a cero. Si vamos a filtrar, está la venta, la retención y la liquidación del voucher. Entonces ahí ya tenemos el procedimiento para hacer liquidación. Esta, por ejemplo, si lo quieren repetir nuevamente, la recomendación sería, tenemos en el YouTube, en la página de Perseo, están todas las explicaciones para que le vea, por ejemplo, un poco, lo vuelvan a repetir. De lista, aquí, por ejemplo, están los videos en el sistema donde está toda la capacitación del programa. Y aquí pueden revisar también liquidaciones de voucher, ¿no? Si queremos revisar nuevamente ese proceso. Ya, sí. La compra, tenemos que registrar la compra de la comisión. Es decir, nosotros el momento que ingresamos la compra al sistema, porque nos emite la comisión el sistema. Sí, si bien es cierto, el sistema ya lo calcula, y para que no se registre otra vez el valor de esta comisión, como vemos en la liquidación del voucher está la comisión bancaria, entonces nosotros tenemos que generar una compra y hacer el respectivo cruce para que no se genere dos veces. Entonces las compras sí tenemos que ingresarlo por aquí, creando al banco e ingresándole la compra respectiva, ¿no? La compra de la comisión. Y luego hacer el cruce con la respectiva cuenta de la liquidación para que no se haga dos veces el gasto. Voy a actualizar en esta semana el nuevo video de liquidación de voucher para incluir el proceso de la compra de la comisión del banco. Entonces, igual, entonces el banco me genera a mí una factura por la comisión, yo tengo que ir al banco y tengo que ingresarle como un gasto, ¿no? Por aquí, como una compra normal. Bien, eso en lo que es en la parte de... Ya, ok, sí, vamos en esta semana voy a subir un video en el procedimiento para poderle aclarar el proceso de liquidación de voucher, ¿no? Lo que se refiere también a la compra y a la liquidación. En fin, el sistema sí puede generar el depósito, la retención, la comisión lo está calculando automáticamente, pero nos faltaría el proceso de la compra que lo vamos a cruzar con la liquidación para que se cierre todo el procedimiento. Ok, entonces en esta semana, por favor, sí voy a enviar el video para que lo puedan revisar. Claro. Sí, en la compra de ley tendremos que ingresarle porque va incluido en el anexo transaccional. Es un gasto, tiene que ser con el 332 porque es como como una institución financiera, entonces es parte del proceso, ¿no? Entonces sí, se lo tiene que hacer así, la compra. De acuerdo, entonces eso sí estamos bien. Bueno, para avanzar un poquito más, ¿no es cierto?, de los minutos más que nos quedan, vamos a ver un tema también de la parte de las compras, ¿no? Aunque ya se lo ha visto de algunas maneras, esta parte, por ejemplo, de tarifas, no se lo ha visto mucho, por ejemplo, es también importante, quisiera dar esa explicación en el caso que nosotros queramos, por ejemplo, cambiar precios de venta. Ya, entonces, ya explico esta parte de las tarifas, tengo una consulta más que de una vez vamos a revisar, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, me pregunta si yo puedo crear las cuotas en los saldos iniciales. En fin, bueno, el proceso de los saldos iniciales en las cuotas se lo puede hacer, pero se lo tiene que hacer de la siguiente manera. Hay algunas empresas de pronto que se maneja cuotas, entonces nosotros tenemos que ingresarlo mediante una plantilla o podemos ingresarlo a través de un ingreso manual, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar una plantilla en los saldos iniciales,
tendríamos que primeramente descargarnos aquí en la parte de cartera, en estados de cuenta. Entonces, si damos clic en plantillas de Excel, acá nos descargamos primeramente esto, ¿no? Ya le ayudo, Andrés, solo un minuto nomás, por favor. Terminamos esta parte de aquí nomás, ¿ya? Esta viene de ejemplo con el sistema. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá primero es crear a los clientes, ¿no? Para que funcione la plantilla. Hay a veces que queremos subir esto, el número, pero este no está creado, entonces eso no va a subir. Entonces, primero tenemos que crearnos a los clientes y luego acá crearnos el mismo RUC. Una vez que tenemos aquí, por ejemplo, este cliente que está aquí, digamos que él tiene 3 cuotas, entonces le repetimos. Y el número de la factura, por ejemplo, es este. Como no puedo repetir esto, tenemos que ponerle alguna opción adicional aquí. Por ejemplo, esta va a ser la cuota 1. Cuota 1. La primera vez, para poderlo manejar, para poderlo controlar las cuotas, ¿no? Y después en el sistema sí hay cómo generar las cuotas. Entonces, digamos que son 3 cuotas, $50, $50. Y tenemos que ya completar las fechas respectivas, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos que poner las fechas que nos interesan, que vienen a ser los vencimientos, que son las fechas de los pagos. Con los diferentes meses. Bueno, aquí en esta fecha de emisión sería la fecha inicial o la fecha del saldo inicial. Aquí me equivoqué, pongámosle que fue el día de hoy. 26/09/2020. Entonces esta fecha podría ser la fecha del balance inicial. Y aquí vienen a ser los vencimientos. En fin, entonces acá nosotros ya le vamos ingresando, ¿ya? Y aquí, como tenemos el mismo número de cédula o número de RUC, ya voy a tener un estado de cuenta para proceder a los cobros. Esa sería la primera vez. Aquí tenemos que poner saldos iniciales. Y luego lo guardamos. Y tenemos que subirlo por este botón que está aquí. Una vez que ya lo cargamos, tenemos que sacar el respectivo reporte para poder comprobar que ha subido la información correcta, ¿no? Bien. Otra consulta. Me dicen que las retenciones electrónicas importadas se pueden eliminar, las que ya utilizamos porque las ingresamos manualmente. Las retenciones electrónicas importadas se pueden eliminar. No, o sea, no es que esté mal que nosotros les ingresamos las retenciones electrónicas de manera manual. O sea, cualquiera de los dos procesos da lo mismo. Simplemente la retención electrónica que yo le ingreso por el sistema me da la facilidad que lo puedo hacer más rápido. Pero no tenemos que eliminarlo. Si lo ingresamos manualmente está correcto. Cualquiera de las dos opciones tiene acceso. No, en ninguna de las dos ingresamos el número de autorización, por ejemplo, de la retención electrónica, porque eso en el anexo transaccional se declara de manera acumulada. Entonces, cualquiera de las dos opciones que se le haya ingresado manualmente o por la parte de retención electrónica, que es esta que está aquí, es válida, no hace falta eliminar. ¿Ya? Otra consulta que me hacen es cómo, por ejemplo, puedo facturar con cuotas. Entonces, en el sistema también está la opción de la facturación. Con cuotas, por ejemplo. Si yo hago una venta y quiero, por ejemplo, que me caen unas 3 o 4 cuotas de una factura, simplemente
Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de las cuotas. En la forma de cobro, cogemos el botón de crédito y escogemos generar cuotas en esta parte. Aquí, por ejemplo, podemos escoger cuáles son las formas o los periodos, si son pagos mensuales, diarios, anuales, quincenales, escogemos. Y le digo, por ejemplo, que son 3 meses, por lo tanto el sistema calcula que vendrían a ser 90 días. Yo escojo dentro de los 90 días, podrían ser 3 pagos. Incluso puedo escoger el interés. Y aquí les registro yo desde qué fecha comienza a hacer los primeros pagos. Entonces digo desde el primero, el primer día de cada mes y genero las cuotas. Entonces me sale automáticamente con el 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre. Entonces lo acepto y lo guardo. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, ya podemos sacar algunos reportes que se relacionan con la parte de cuotas, por ejemplo. Uno de los reportes, digamos, se trata de escudero. Revisemos acá en el estado de cuenta. Digo, vamos a buscar aquí, por ejemplo, escudero. Y aparece acá un reporte adicional que se llama visualizar cuotas. Si yo escojo esta que está aquí, que acabamos de hacer con las cuotas, existe este reporte acá en la parte de abajo, se llama visualizar cuotas. Y si damos clic acá, miren, aparece ya las cuotas o el estado de cuenta por cuotas de esa factura. Y yo le puedo, por ejemplo, imprimir y puedo enviar al cliente, ¿no? ¿Cuáles son las cuotas que tiene pagadas, por ejemplo? Otro reporte que se relaciona con este de cuotas se lo maneja también en la opción de informes, en cartera, listado de cuotas. Entonces, le buscamos aquí. Vamos a ver, cuotas individuales por cobrar. Hagámosle de todo el año y vamos a poner visualizar informe. Entonces acá vemos que tengo todo lo que le he facturado con cuotas. Aquí me parecen, por ejemplo, tiene una venta o estados de cuenta. Y en la última parte se encuentran, por ejemplo, la factura 1027, que es la primera cuota, segunda cuota y tercera cuota, ¿no? Bien. Vamos a ver alguna otra consulta. A ver, las retenciones que me da el banco, tengo que yo ingresarlos por la liquidación de voucher. Me dice, pues, si el banco me da la retención, tengo que ingresarlos por la parte de liquidación de voucher para que por ahí se ingrese. De manera electrónica no la voy a ingresar. Tengo que ingresarlo para que el sistema tenga su propio proceso de liquidación de voucher. Entonces, tengo que necesariamente sacar el documento, imprimirlo e ingresarlo en la parte de abajo, ¿no? Porque este es el procedimiento. La retención de los clientes que a mí me generan, en este caso, eso sí podría yo ingresarlo por la parte de cartera en el estado de cuenta como revisamos con este botón. Entonces, eso sí, ¿no? Bien, entonces, vamos en la parte de compras. Me está consultando cuánto tiempo yo tengo que es el proceso de las compras electrónicas, el archivo que yo descargo de las compras, de la facturación electrónica, lo hago por esta parte, ¿no? Yo tengo que agregar, mediante este botón, yo le puedo agregar el archivo que lo he descargado del portal del SRI primeramente. Entonces, primero ingresamos al portal con nuestra respectiva clave y lo descargamos en archivo de texto. No es el XML, sino que consultamos, por ejemplo, todas las compras del mes y tenemos que ir a la parte donde dice compras SRI y miren, aquí yo lo tengo descargado. Este archivo de que se encuentra aquí lo tengo que cargar.
carga correcta, vemos que se encuentra el sistema cargando el documento. Es importante que el servidor del SRI esté siempre activo. Hay, por ejemplo, que ratos que el SRI se encuentra en su servidor en mantenimiento, entonces esto no se va a cargar. Ya, entonces una vez que ya se ha cargado, ¿qué información aparece aquí? De la fecha de hoy, 3 meses atrás. 3 meses atrás. Por ejemplo, si yo quiero igualarme o quiero cargar un archivo de texto del mes de enero, de febrero, de marzo, no va a funcionar, no se va a cargar. Entonces, estos vendría a cargarse desde el mes de julio, agosto y septiembre. Entonces, esto sí se va a cargar. Ahora, por ejemplo, si yo necesito cargarlo por aquí, una factura del mes de enero, por el archivo de texto no se va a cargar, como dijimos, pero sí puede, por ejemplo, la alternativa sería que si yo me descargo el XML, este es de texto, ¿no? Entonces, el XML puedo arrastrarle acá y puedo ingresarlo de cualquier otro mes anterior. Esa sería la alternativa que tendríamos en el caso que queremos igualarnos de meses anteriores. Lo importante de esto es siempre también homologar. Por ejemplo, ¿qué significa homologar? Es que de esta factura relacionarle o vincularle con mi cuenta contable. Por ejemplo, si yo doy aquí clic en homologar, tengo que relacionar el producto o servicio que me está dando el proveedor, ¿no? Con la cuenta contable respectiva de manera que se genere el asiento contable. Entonces aquí no debe estar vacío. Puedo también yo, por ejemplo, modificar. Si yo quiero, digamos que esto es mantenimiento, me salen también aquí los productos o las mercaderías, incluyendo también los gastos. Entonces veamos alguna cuenta, por ejemplo, mantenimiento de instalaciones. Miren, yo lo puedo modificar y lo puedo guardar. ¿Qué significa? Que la próxima vez que yo ingrese esta compra ya se relacione, ¿no? Esta parte de acá, por ejemplo, DirecTV. Vamos a homologar esta cuenta de acá. Aquí me está vendiendo, por ejemplo, miren, el servicio de cable. Entonces yo, por ejemplo, acá yo le tengo que relacionar con alguna cuenta contable que va de acuerdo a mi criterio, ¿no? A mi criterio contable. Veamos, por ejemplo, aquí hay otra consorcio Truck and Time. Vamos a homologar aquí. Aquí, por ejemplo, se encuentra vacío. ¿Qué significa? Aquí me está vendiendo aquí algunos artefactos, no sé. Entonces yo, de acuerdo con eso, yo le digo, por ejemplo, esto se trata de repuestos. Entonces yo tengo que buscar, de acuerdo con mi contabilidad, qué cuenta de gasto, o si es un producto, o si es agua, luz, etcétera. Yo lo homologo para la próxima vez que compremos acá y el sistema lo deje guardado y le hagamos la compra más rápido, ¿no? Entonces la primera vez sí tenemos que relacionarlo. Bueno, vamos a coger este de aquí para... Lo voy a coger así de cualquiera, ¿no? Simplemente solo para ver el ejemplo. Ya, entonces una vez que lo guardamos, ya procedemos al botón de registro de compra. Y el sistema ya, de acuerdo con la homologación respectiva, lo pone y también genera la respectiva retención. Cada uno de estos códigos de retención lo sabe el sistema porque a los repuestos, a este producto, ya lo parametrizamos para que salga automáticamente este código de retención que está aquí. Vemos que están los valores. Aquí está el valor. Vemos que sale ya solo el total neto, porque ya el sistema resta las retenciones. Lo guardamos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este producto viene con valor 0, entonces le vamos a poner aquí algún valor. Ya. Entonces le voy a cambiar esto que está acá. Lo guardamos. Entonces, ¿cómo sabe el sistema que estos productos, pueden ser gastos
lo pone automáticamente acá el código de retención, es porque el momento que nosotros creamos los productos o los gastos, por ejemplo, en el caso que sean productos, en los parámetros de los productos o mercaderías, entonces en la parte que dice contabilidad, le ponemos el código respectivo. Entonces el sistema, de acuerdo con ese parámetro, calcula la retención. Y también sucedería en el caso en que haya gastos. Acá vemos que lo relacionamos con su código respectivo. ¿Ya? Estos códigos de retención tenemos que parametrizarlos en la parte de códigos de retención SRI. El sistema en sí viene con su tabla que corresponde a los porcentajes que se encuentran actualizados. Pero en el caso que el SRI cree un nuevo código, por ejemplo, recién creó el 346, lo que tenemos que hacer es crearlo de manera manual. Le ponemos el signo de más y tenemos que registrar el código respectivo, ¿no? Por ejemplo, el código del 346 yo le creé aquí y tenemos que ir a poner el porcentaje, la nomenclatura, la cuenta de retención que se encuentra en el activo, que son los que utilizamos para contabilizar cuando los clientes nos retienen, los proveedores, en fin, ¿no? Entonces, esto lo creamos, no viene con el sistema. O sea, nosotros tenemos que crearlo, ¿no? En el caso que lo vayamos a utilizar. Ya. A ver, ya. Me consultan que en qué parte, porque el informe nos da que el cliente está con vencimiento de un valor en negativo. No sé en qué parte le vio, no sé. En los reportes, valor en negativo. No sé si me aclara de pronto esa consulta. ¿En qué reporte será que sale negativo? Verá, al momento de abrir el reporte de cartera de clientes, ¿no es cierto? Ahí ponemos, filtramos todo lo que es en vencimiento y el cliente me sale un cliente X y me sale con un valor saldo en vencimiento y negativo, pero al momento de abrir nosotros en la parte del estado de cuenta del cliente, en el reporte que usted me indicó, bueno, de antes son las cuotas del cliente. Ahí me sale en rojo como que si el cliente estuviese en vencimiento, pero el cliente nosotros le estamos cobrando constantemente semana a semana. Ahora, no sé si es que mi pregunta central es que si es que afecta, si es que nosotros no ponemos abono a las cuotas y mandamos directamente el cobro, ¿eso afecta en el informe de cartera? A ver, el cobro ¿por dónde lo hacen el cobro? El cobro tenemos que hacerlo por cartera, ¿no es cierto? Sí lo están haciendo por ahí. A ver, se refiere tal vez a las cuotas. Ustedes facturan con cuotas y luego el cobro hay que hacerlo por la parte de cartera. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá en el estado de cuenta, a ver, vamos a revisar aquí, yo le puse como escudero. Ya, aquí está, ¿verdad? Entonces, si nosotros visualizamos las cuotas, no lo tengo en negativo. No sé, si está en negativo, tendríamos que analizar cuál es la razón o qué es lo que está de pronto mal registrado, porque la cuenta por cobrar siempre es una cuenta deudora, a menos de que, por ejemplo, si está negativo, significa de que hemos hecho tal vez algún anticipo relacionado con esa misma cuenta de por cobrar, y por lo tanto, la cuenta por cobrar se hizo acreedora, porque es como que nos ha pagado de más. Un anticipo de cliente puede hacer de que se haya no cerrado y la cuenta por quebrar se contabiliza en el lado del haber, porque es un anticipo. Entonces, el momento que ya viene la factura se los cruza y se hace cero. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando en los anticipos, en la parte de los parámetros contables, aquí en cobros manejamos la cuenta de clientes mismo para los anticipos. Entonces, momentáneamente, cuando hay un anticipo, esta cuenta por cobrar se va en el lado del haber. Y cuando ya se cruza, se hace cero. Podría darse el caso de que una cuenta por cobrar está en el lado del crédito. Eso puede ser por alguna nota de crédito también interna que se hizo algún ajuste y para poder detallar
por qué está en el haber, tenemos que necesariamente revisar el estado de cuenta y analizar por qué está en el lado del crédito. Por ejemplo, si yo, vamos a ver el escudero, aquí. Aquí, por ejemplo, miren, se encuentra a un lado, está como crédito. ¿Por qué? Porque la factura le hemos hecho y le hemos cobrado por el total de la factura y el momento que hicimos la retención, esta cuenta por cobrar no se devenga del débito que es 102, entonces se genera un negativo. Eso sí podría pasar. Entonces ahí lo que se tendría que hacer ya es un ajuste para que esta cuenta de aquí se haga deudora. Necesitamos poner una cuenta de $1.75 como débito para que se cierre, porque nos ha pagado por el total de la factura. Entonces hace falta una transacción adicional para que se regule esto. Este tipo de problema sucede porque la persona que hace la facturación de pronto no utiliza las formas de cobro correctamente. Simplemente lo que hace es, llega hasta acá, lo guarda, pero no aplasta este botón y pone todo en efectivo, a pesar que vende a crédito. Entonces cobra por el 100% de la factura. Pero no se da cuenta de que la retención le va a llegar después. Entonces se provoca ese tipo de circunstancias. Entonces habría que revisar. La única manera de corregir esto, porque si ya fue con un comprobante ya autorizado por el SRI, no hay cómo cambiar las formas de cobro y se tiene necesariamente que hacer un ajuste para devengar el valor de caja, que no era caja, y ponerle a cuentas por cobrar para poder regular esa cuenta. Eso se utiliza mediante un ajuste. Eso puede provocar, por ejemplo, también que las cuentas. Entonces hay varios factores. El anticipo puede hacer que se vaya a cuentas por cobrar en el haber. Una venta que está el cobro mal hecho, que tenía que haber sido a crédito, se cobró todo por efectivo. Entonces hay que revisar en los estados de cuenta y verificar por qué razón es. A ver, Carlos, ¿qué pasa si voy a ser agente y solo algunos casos? No hay problema. Dice, si yo no voy a ser agente de retención, si no es agente de retención, entonces es microempresa. Entonces, como vimos al inicio, lógicamente, bueno, le repitamos esta parte que está acá. ¿Qué significa? Que si yo no soy agente de retención en los datos de la empresa, yo tengo que poner aquí que se trata de microempresa. Entonces, ¿qué significa? Que no soy agente de retención, pero en algunos casos sí voy a retener. Entonces, el momento que hago las compras, está activado. Vamos a ponerle nuevo. Aquí hay este botoncito, este visto, que dice que sirve para esos casos en donde sí voy a hacer la retención. Entonces ahí yo lo activo y puedo hacer la retención. Eso es para los diferentes casos que puedan pasar. No por el hecho de que hayamos puesto el visto significa que ya en el sistema ya no se puede retener porque no soy agente. No significa eso. O sea, hay casos que sí se debe retener. Por lo tanto, se encuentra activado el botón de retención. Bueno. Muchas gracias entonces por la asistencia a todos. Vamos entonces a hacer el video, como les había dicho, de la liquidación de voucher en las compras para actualizarlo. Y les agradezco de otra vez, ¿no? De antemano, que tengan todos una buena noche y será hasta la próxima capacitación. Buenas noches.